Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Cueto, yo soy investigador de CONICET, licenciado en Antropología, doctor en Arqueología y me dedico a la investigación en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Bueno, lo que hoy nos convoca, lo que queríamos conversar un poco, tiene que ver con los hallazgos de restos humanos que se han producido en el sur de la provincia de Buenos Aires. Y puntualmente cuando pensamos en el hallazgo de restos óseos humanos, tenemos que pensar para su mejor tratamiento, para su investigación, tenemos que pensar que desde el momento en que los restos óseos son encontrados en contextos arqueológicos, los procedimientos habituales que se utilizan para poder indagar acerca de la cronología, que era el tema que me planteaban, la cronología a la que corresponde el momento en que tal vez se produjo ese territorio, nosotros lo que tenemos que garantizar es que la mejor forma de recuperar esos restos materiales a través de excavaciones que sigan procedimientos estándar, procedimientos convencionales. Entonces lo mejor es que intervengan personal idóneo, gente formada en la disciplina arqueológica, ¿sí? Es muy importante que esa recuperación de huesos humanos y de demás restos materiales que puedan formar parte de ese sitio y de ese contexto arqueológico. Con los demás restos me refiero a si estos restos humanos se tratan de una persona, de dos o más, están acompañados tal vez de vestimentas, de herramientas, de algún tipo de ajuar funerario, si hay algún tipo de acondicionamiento de ese espacio que se utilizó para depositar los restos humanos, ¿sí? Algún tipo de construcción que forme parte de la tumba, que todo eso sea excavado con procedimientos estándar que nos permitan hacer un registro detallado de la excavación, ¿sí? En qué niveles, ¿sí? A qué profundidades se encuentran los materiales, sobre todo aquellos que están asociados, qué tipo de sedimento es el que los contiene, el que los rodea, si los materiales están fragmentados, poder recuperar cada uno de ellos con el detalle y el cuidado que corresponde, poder tomar fotografías, poder hacer un registro detallado a través de libretas de campo, de todos los procedimientos que se están haciendo, los criterios que adopta el investigador, cosa de poder, cuando estamos en laboratorio, contar con la mayor cantidad de datos que nos permitan tener una visión contextual y generar un análisis de contexto, de conjunto de esos materiales. Es muy importante no desarmar, no alterar o alterar lo menos posible ese contexto original de depositación para no perder información vital al momento de tratar de reconstruir los procesos históricos, los sucesos que llevaron a la depositación de estos restos arqueológicos que encontramos en campo, ¿sí? Eso es importantísimo. Desde la disciplina arqueológica, a su vez, para que se resulten adecuados todos estos procedimientos que tienden a no alterar la disposición original de los restos, de estos materiales en el sitio, nos permiten poder realizarlo de esta manera, nos permite también garantizar que no haya alteraciones de tipo movimientos de migración de materiales de distintos niveles de la excavación, de los distintos niveles donde se encuentran los restos, y que se produzcan mezclas que correspondan a restos arqueológicos, huesos, artefactos, el ajuar, de distintos momentos históricos, que correspondan a hechos que no se vinculan directamente o que no sucedieron de manera contemporánea. Entonces, es importante garantizar este método de recuperación para evitar esa migración de materiales que pueda alterar el contexto y confundirnos con elementos que fueron depositados posteriormente en ese mismo sitio, ¿sí? La otra cuestión relevante que nos permite evitar que esta recuperación se haga siguiendo estos procedimientos estándar tiene que ver con evitar la posible contaminación que se puede producir. Esta contaminación corresponde principalmente a la contaminación de los materiales orgánicos que forman parte de estos restos óseos, ¿sí? Con restos orgánicos, ¿sí? O minerales o otros restos orgánicos que puedan ser arrastrados y entrar en contacto, ¿sí? Mezclados y entrar en contacto con los restos óseos, y que se trate de materiales ya sean o más modernos, que se supone que estarían en una posición superior, o más antiguos. Esa mezcla podría llevarnos a incurrir en un error al momento de tratar de datar el evento de muerte o el momento en que se depositaron esos restos a través de una sepultura, de estos
restos óseos humanos. Por eso es importantísimo los procedimientos estándar que te comentaba anteriormente. Lo adecuado es que todos estos procedimientos sean registrados, como te decía, fotografías, filmaciones, escalas, que se usen escalas en las fotografías, que se geoposicione el sitio, que siempre tengamos una referencia, cómo están dispuestos los materiales respecto al norte, por ejemplo, o algún punto cardinal. Que se levanten croquis, ¿sí?, en hojas milimetradas, que tengamos toda esa información. Una vez extraídos los materiales, que nosotros sabemos que pudimos garantizar el rigor durante el desarrollo de estos procedimientos, cuando se extraen los materiales de la excavación, estos deben también manipularse con mucho cuidado, ¿sí? Es habitual que se usen guantes, es habitual la limpieza de esos restos óseos a través del empleo de estecas, a través del empleo de cepillos, ¿sí?, remover algún sedimento, algún material que los recubra, guardarlos en bolsas plásticas y en cajas que estén libres de ácidos preferentemente, para que la composición de esos contenedores donde van a ser depositados los materiales para su traslado, para su guarda dentro de los laboratorios, poder evitar la contaminación, cosa que también podría alterar los métodos de datación y la fecha que nos arroja el método de datación que le apliquemos, que comúnmente se trata para estos casos de restos óseos o de restos orgánicos en general del método que conocemos como carbono 14 o radiocarbono 14. Entonces, todos estos procedimientos tienden a evitar esas instancias posibles de contaminación o de alteración que se puedan producir sobre los restos que son de nuestro interés. Una vez que tenemos los materiales en laboratorio, lo común para nosotros, para los investigadores, es ponernos en contacto con algún laboratorio especializado en los métodos de datación, ¿sí? En este caso, al tratarse de restos orgánicos, de restos óseos humanos, como ustedes me plantean, si presentan buenas condiciones de preservación, ¿sí?, si no están muy alterados por procesos físicos, químicos, si el material se mantiene consolidado de alguna manera y presenta cantidades adecuadas de material, ¿sí?, no con cualquier cantidad es posible datar, lo común es fecharlos, como te comentaba, por el método de carbono 14. Nosotros acá en Argentina, concretamente aquí en la ciudad de La Plata, contamos con el que fuera en su momento el primer laboratorio de radiocarbono 14, que es el laboratorio de tritio y radiocarbono de la Universidad Nacional de La Plata, hoy gestionado también por CONICET, el que fuera en su momento el primer laboratorio para hacer este tipo de fechados de todo el hemisferio sur del planeta, ¿sí?, creado allá por mediados de siglo aproximadamente por iniciativa del doctor Res González. Este es un método de datación absoluta, ¿sí?, el método de radiocarbono 14, o también que conocemos como cronométrico. Es un método que nos permite conocer la edad exacta o absoluta en años antes del presente. Este método, como otros, se apoya en procesos físicos que no son perceptibles al ojo humano. Se trata, son lo que denominamos relojes radiocarbónicos, estos procesos físicos. Este método de radiocarbono 14 fue descubierto a fines de la década de 1940 por un químico estadounidense apellido Libby. El método sirve para datar material orgánico, ¿sí?, como en este caso, huesos humanos, también pueden ser huesos animales, pueden ser restos de plantas, pueden ser fragmentos de madera, un artefacto de madera, puede tratarse a su vez de un carbón, de una madera carbonizada. No puede datarse materia inorgánica, ¿sí?, como rocas, como cerámica, etc. Este método se basa en que el carbono es un elemento que se encuentra en la atmósfera, ¿sí? Estas son como las bases, los principios del método, que este carbono que está en la atmósfera se produce por radiación cósmica y se transmite de manera uniforme a los seres vivos. O sea, este carbono que está en la atmósfera es absorbido por los seres vivos, principalmente por las plantas, a través del dióxido de carbono. Las plantas lo incorporan cuando hacen fotosíntesis, ¿sí?, para su alimentación, para su desarrollo. Entonces, este ingresa a las plantas mediante este mecanismo de fotosíntesis. A su vez ingresa a los animales herbívoros por el consumo de estos vegetales, por alimentarse de estas plantas. Luego ingresa a los animales
carnívoros que se alimentan de los primeros que comentaba recién, y como nuestra dieta es amplia, incluye tanto la alimentación de vegetales como de animales, también ingresa a nuestro organismo el carbono. Bien, ese ingreso de carbono, ¿en qué momento se produce? Se produce durante la vida de estos organismos vivos, y se detiene el ingreso, la carga de esa batería de carbono, pongámosle para ser gráficos, cuando muere el organismo. En ese momento ya no incorpora, a partir de ese momento no incorpora más. Entonces, en el caso de los restos humanos, la carga de ese organismo que la hizo durante su vida, y en el momento de muerte deja de incorporar o de absorber el carbono 14. Entonces, en el momento de muerte tenemos la pila cargada al máximo, ¿sí?, para ese organismo. Y desde el momento de muerte, la carga de carbono 14 en todos los organismos vivos empieza a descender. Paulatinamente se va produciendo un proceso de desintegración radiactiva y empieza a perder esa carga que acumuló durante su vida. Esto sucede más o menos de esta manera. Los átomos de carbono 14 son átomos inestables. Esto se debe a la presencia de 8 neutrones que tiene en el núcleo, ¿sí?, en vez de los 6 neutrones habituales que tiene el carbono 12. Esa inestabilidad que tiene los átomos de carbono es la que da lugar a que se vaya desintegrando, ¿sí?, que se vaya produciendo una pérdida paulatina de esa carga de carbono, de la carga total que acumuló el organismo a lo largo de toda su vida. El asunto es que esa desintegración se produce a un ritmo constante. Entonces, toda muestra de origen orgánico pierde la mitad de la carga de carbono 14 que contiene a intervalos constantes, regulares, de 5.730 años. Entonces, cada 5.730 años, la carga original que tenía ese organismo vivo cuando muere pasa a ser la mitad. Otro periodo regular de 5.730 años vuelve a perder la mitad de la carga que retiene, y así sucesivamente. Por eso este método también tiene un alcance que es finito, nos permite datar eventos a través de restos de organismos vivos hasta entre 50 y 80.000 años. Depende si usamos el método de datación de radiocarbono 14 tradicional o si lo combinamos con el acelerador de masas de partículas, que nos permite extender ese periodo entre 50 hasta 80.000 años. Bueno, entonces, como conocemos ese ritmo de desintegración o de vida media que tiene el carbono 14, es que podemos calcular la edad de una persona, de un resto humano, de una planta, del resto de unos animales, midiendo la cantidad de radiocarbono que queda en la muestra. Este método permite datar, como te decía, la edad de muerte de un organismo, el momento en que deja de incorporar concretamente carbono, y alcanza ese periodo de 50 a 80.000 años. Es falible, por supuesto, como todo procedimiento técnico, la datación puede no ser correcta, eso puede deberse a instancias de contaminación, tanto en campo, ¿sí?, al momento de recuperación, como en laboratorio, la manipulación, no seguir todos estos procedimientos estándar que comentaba. Podemos haber incurrido en mezclar muestras de material orgánico de distintos momentos, o haber sucedido otros procesos físico-químicos que llamamos procesos tafonómicos, que habitualmente suceden en campo mientras los materiales están depositados, que también por percolación de aguas superficiales que arrastren algún material orgánico se depositen sobre estos restos óseos humanos, lo contaminen y la datación nos dé un error, nos lleve materiales que posiblemente están depositados hace 200 años, nos arrojen dataciones de más de 2.000, 3.000, etc. Estas son situaciones posibles. Nosotros podemos, respetando estos procedimientos estándar, podemos minimizar los riesgos de contaminación inducidos por el investigador, por su equipo, etc., pero no podemos descartar la posibilidad de estas otras situaciones que te comentaba.